Muy buenas tardes, hermanos. Espero que estén muy bien, que hayan pasado unas felices fiestas patrias, que hayan echado un Viva México con mucho orgullo y con mucho corazón, así como decimos Viva Cristo y alabamos a nuestro Dios, pues también que tengamos ese sentimiento por nuestra patria, lo cual es también bueno. La Biblia nos enseña, hermanos, con toda claridad la sujeción a las autoridades. No nos dice que las evaluemos, no nos dice si son buenos, no dice si son malos, son regulares. Simplemente nos habla, hermanos, de esa sujeción a nuestras autoridades y de ese amor por nuestro terruño. Así que, hermanos, espero que se la hayan pasado muy bien, que haya sido agradable, que todo haya sido correcto. Y bueno, si a alguien le hizo daño el abuso, porque empiezan a llegar las tostadas de pata, las tostadas de tinga, el pozole, los sopes, los pambazos, etcétera, etcétera, hermanos. Y bueno, a veces uno comete cuestiones de abuso comensal, pero si en el caso usted no le es ningún problema comer, hermano, coma y deleítase deleítese, perdón, con todo lo que el Señor nos ha dado, hermanos, con todo lo que tenemos los seres humanos para comer, especialmente sus hijos. Y con mucha gratitud a Él, hermanos, pues poder eh, participar de todo esto. Todo es bueno, hermanos, absolutamente todo es bueno cuando lo hacemos en el nombre del Señor. Así que adelante, hermanos, y que se la hayan pasado muy bien. Bien, hermanos, me gustaría traerles y compartirles una pequeña predicación como un colofón del estudio que vimos a las 7 iglesias. Espero que tengan muchas preguntas para que ahora que nos veamos, y espero en Dios que ya sea ahora sí de veras muy pronto, pues las preguntemos y entre todos obtengamos sabiduría, hermanos, y poder conocer un poco más de la palabra de nuestro Dios. Pues bien, hermanos, si esto es así y estamos de acuerdo en hacer un pequeño colofón, eh, demos gracias al Señor unos minutos. Muchas gracias a nuestro Dios por tu amor, por tu cuidado. Y gracias, mi Dios, por la bendición de vivir en este país hermoso, donde nos has dado libertad. Y permites, mi Dios, que podamos celebrar, compartir, juntarnos, reunirnos con nuestra familia y en un sentimiento patriótico correcto, poder decir, Señor, muchas gracias por nuestro México. Bendice a este México, Señor. Gracias, mi Señor, porque nos has seguido cuidando de la pandemia y aquí seguimos adorándote y alabándote. Bendice estos momentos, Señor, que abrimos tu escritura y que sean de bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues quisiera compartirles hoy un pasaje que pocas veces predicamos de él, hermanos, aunque es un pasaje importante. Está en el Evangelio de Marcos, perdón, y les voy a ser honestos, hermanos, yo nunca he escuchado un mensaje propiamente de este pasaje. Esto no quiere decir que nadie lo haya predicado, ¿verdad? Pero no recuerdo haber escuchado a nadie, hermanos, de mis pastores, de mis maestros, de congregaciones donde hemos ido de visita, etcétera, hacer una predicación de este pasaje del Evangelio de Lucas. Creo que dije Marcos al principio. Si es así, hermanos, discúlpenme. Estamos en Lucas capítulo 24. Este evangelio, hermanos, de Lucas, pues fue escrito hacia finales del primer siglo. Lucas sigue siendo el mismo escritor, hermanos, que escribe Hechos de los Apóstoles. Entonces debemos entender que si Lucas escribe Hechos de los Apóstoles y Hechos de los Apóstoles termina cuando el apóstol Pablo llega a Roma y queda prisionero en una casa, hermanos, pues bueno, ya estamos hablando de muchos años después de nuestro Señor Jesucristo. Y esto hace, hermanos, que cuando Lucas escribe su evangelio,
pues los creyentes, hermanos, que habían en las congregaciones de ese entonces, la inmensa mayoría, si no es que todos, no habían visto o nunca tuvieron la oportunidad de ver a nuestro Señor Jesucristo, como decimos, en carne y hueso. No tuvieron ese privilegio de verlo. Pero sin en cambio, hermanos, la historia que vamos a leer ahorita aquí en Lucas, pues nos sigue conectando con nuestro Señor Jesucristo, porque la Escritura, hermanos, y aquí es donde quiero amarrarlo con el mensaje a las iglesias, es que la Escritura nos conecta, hermanos, con todo lo que es de nuestro Señor Jesucristo. Y esa misma Escritura sigue revelando a nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, esto va a ser interesante. Y aquí de repasón el Señor Jesús, hermanos, va a tomar como la cena del Señor. No quisiera decir que toma nuevamente la cena del Señor, hermanos, por entender a la luz de la Biblia que cuando Él hizo esa última cena dijo que esa copa no la volvería a tomar ya más hasta que estuviésemos con Él allá en la casa de nuestro Padre Celestial. Pero vamos a encontrar una similitud enorme, hermanos, y el valor que le dan los discípulos. Terminamos, hermanos, con la Odisea diciendo, bueno, si la iglesia del siglo XXI, la Odisea ya se había agenciado como muchas congregaciones, se agencian, hermanos, las formas para que todo el mundo esté adentro, menos Cristo. Y hermanos, por eso terminamos con ese texto cuando el Señor dice, he aquí estoy a la puerta y llamo. Hermanos, la puerta hoy es la Escritura. No hay otra forma, hermanos, de alcanzar esa puerta de salvación si no es más que a través de la Escritura. También quisiera pensar, hermanos, que nosotros los nuevos creyentes no nos encontramos en ninguna desventaja con los creyentes, con los discípulos que estuvieron con el Señor Jesús. Es más, les podría decir que nosotros tenemos más ventaja, porque a nosotros ya nos ha sido revelada toda la Escritura, hermanos, toda la porción de la palabra de nuestro Dios. Así que, hermanos, no tenemos alguna desventaja, sino por el contrario, las cosas que los mismos discípulos no pudieron aprender, escuchar, en esos 3 años y medio que el Señor estuvo con ellos, hoy nosotros tenemos el privilegio, hermanos, de poder tener toda la Escritura. Esta historia que vamos a ver ahorita, hermanos, incorpora un alto nivel espiritual por el significado que tiene y por el momento en que se da. Así que, hermanos, si no hay otro, quedémonos con este pensamiento. Nuestro Señor Jesucristo, el Cristo resucitado, como decimos, es revelado al contar la historia que vamos a ver, al interpretar la Escritura y al partir el pan. Fíjense, son 3 elementos interesantes. La revelación solo simplemente por contarle la historia. 2, por interpretar de una manera sana y correcta la Escritura. Y 3, por el partimiento del pan, hermanos, que era importante. Así que si estamos en Lucas, hermanos, y me hacen favor de abrir sus Biblias, Lucas 24, a partir del verso número 13. Quisiera casi tomar todo el texto completo, hermanos, hasta el último verso de esta fracción de lo que se llaman los que iban o en el camino a Emaús. Así que me voy a apurar en algunas cosas, hermanos. Muy bien. Dice el verso 13, y he aquí que 2 de ellos iban el mismo día a una aldea que estaba en Jerusalén, 60 estadios, llamada Emaús. Dice que 2 de ellos. La Biblia al final, hermanos, mencionaba ya, o la vida al final ya de la vida del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, ya nos habla de los 11, obviamente de los apóstoles ya sin Judas, y los demás, como cuando están en el Pentecostés, donde estaban los apóstoles y estaban los demás. Aquí vamos a encontrar, hermanos, que habían 2 de ellos.
que iban el mismo día. ¿A qué mismo día se está refiriendo, hermanos? Se están refiriendo a ese primer día de la semana. El día que María Magdalena corrió al sepulcro, hermanos, o fue al sepulcro y regresó corriendo para darle la buena nueva a Pedro. ¿Se acuerdan que en alguna aplicación decíamos, yo me imagino el corazón de María Magdalena, hermanos, regresando al ver que estaba vacío y decirle a los discípulos, se robaron al Señor? Porque su pensamiento de ella era, ya se lo robaron. No solamente les bastó matarlo, crucificarlo, atormentarlo, sino ahora se han robado el cuerpo. Y todos ya conocemos la historia. Pedro, Juan corren, van, encuentran, regresa María Magdalena, encuentra a unos ángeles que le dicen, no te preocupes, el Señor no está muerto, ha resucitado, hermanos. Pues ese mismo día, mientras unos estaban acá escondidos casi, y María Magdalena y las otras mujeres habían ido al sepulcro, dos de ellos, que no sabemos quiénes son más que uno, y ahorita lo vamos a encontrar, iban en camino, hermanos. Y uno de ellos era Cleofas, así que este Cleofas era de los demás. Probablemente con quien caminaba era su mujer, probablemente era marido y mujer, y ahorita lo vamos a encontrar cuando ofrecen la hospitalidad al Señor Jesús, porque creemos que era un matrimonio. Muy poco sabemos de Emaús, hermanos, casi nada. Esta es la única vez que se refiere la escritura, hermanos, a este lugar, y solamente nos dice que está a 11 kilómetros, a 60 estadios, a 11 kilómetros, primer día de la semana, domingo por la mañana. Yo me imagino que dijeron, bueno, pues agarra tus tiliches y vámonos. Obviamente que habían estado en Jerusalén y iban para allá. Y fíjense, hermanos, algo interesante y hermoso. Mientras casi todo el ministerio del Señor Jesús lo realizó fuera de Jerusalén, todas las apariciones después, hermanos, de la resurrección, tornan alrededor de Jerusalén. Como que primero el Señor dijo, mi ministerio está allá, pero una vez el Cristo resucitado, el Cristo vencedor, ahora está aquí, en Jerusalén. Muy bien. La historia no nos dice, hermanos, por qué estos viajeros iban a Emaús. Entonces pensamos, hermanos, que Emaús debió haber sido su casa. ¿Qué podía significar Emaús, hermanos? Yo creo que, como dijo un hermano Wagner en una de sus predicaciones, habría que olvidar el gran fracaso de su vida. Lo repito por si les quedó duda. Había que olvidar el gran fracaso de su vida. Así iban regresando, hermanos, fracasados. Se había acabado lo que querían hacer con nuestro Señor Jesucristo, lo que pensaban de nuestro Señor Jesucristo. Y hermano, la verdad es que cuando nos sentimos mal de algo, ¿a dónde queremos correr a refugiarnos? Bueno, alguno va a decir al templo, pero no es cierto, hermanos. Casi siempre queremos irnos a refugiar a nuestro hogar. Tal vez por eso dice aquel hermoso himno viejito, no hay cosa más bella debajo del cielo que nuestro dulce hogar. Y así es, hermanos. Ahí va Cleofas, probablemente con su esposa, para ver cómo olvidar este gran fracaso de la vida. Y ahorita vamos a encontrar, hermanos, por qué pensamos que es un gran fracaso. Dice el verso 14, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. ¿Y qué es lo que podían ir hablando, hermanos? Pues no había otra plática más que decir, oye, pues es que el Señor hizo la cena con los discípulos, lo fueron a arrestar, lo llevaron, lo martirizaron, lo crucificaron y hoy está muerto. Y la verdad no sabemos ni qué hacer. Si los discípulos, hermanos,
Dice la Escritura, y se volvieron a hacer lo que siempre hacían. Pues cuánto más otros discípulos que no tuvieron esta relación tan intensa con el Señor. Así que, imagínense, de verdad debió haber sido una plática muy triste. El ir regresando a casa y hablar de, pues el maestro está muerto. Pero dice la Escritura que sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo, ¿sí? Ese Jesús que unas horas antes se le había aparecido a María Magdalena, se les acercó. Y les digo, esto es bien interesante. El día de la de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, se toma el tiempo de encontrar a estos dos discípulos que iban a casa a Emaús. Y por eso le digo que me sorprende no escuchar más predicaciones de este pasaje, si es un pasaje vital, hermanos, en la demostración que hace la Escritura de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Así que Jesús mismo, dice la Escritura, se acercó y caminaba con ellos. Ahora, en ese entonces que alguien se acercara a dos personas que iban caminando, no tenía nada de extraño, hermanos. Todos los viajeros cuando iban de una ciudad a otra ciudad, si se encontraban a otras gentes, pues hasta gracia le daban a Dios, hermanos, porque ir en bola era mejor que ir solos. En los caminos había asaltantes, había problemas, etcétera, hermanos. Y aquí ya habían salido, y probablemente, hermanos, habían salido como por el mediodía, porque encontramos que son 11 kilómetros y al paso que se caminaba en ese tipo de veredas, hermanos, pasaban varias horas para poder avanzar 11 kilometritos. Muy bien, hermanos, este Jesús resucitado se les acercó y caminaba con ellos. Pero ojo, dice, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Le encuentra la similitud con María Magdalena que cuando lo ve le dice, Señor, si tú sabes dónde se llevaron, etcétera, etcétera. Sus ojos humanos no distinguían quién estaba enfrente. Y los de estos discípulos también, hermanos, estaban nublados. No distinguían, no veían, hermanos. Ekratouta, dice el griego, se mantenían. Es decir, algo los mantenía para que no le conociesen. ¿Y quién pudiese ser, hermanos? Pues nuestro Señor Dios. ¿Quién es el que puede cegar de esa manera? Aquí el problema no era, hermanos, la apariencia de Jesús, que ya hubiese cambiado y si antes era moreno, de barba, como debió haber sido un judío normal de su época, nacido de una mujer normal de su época, pues su apariencia probablemente no había cambiado. O tampoco es entendible que los discípulos que iban a Emaús o esto de Cleofas y su esposa estuviesen tan distraídos con lo que iban platicando que no lo reconocían aún ya cuando habían empezado a hablar. Aquí, hermanos, el verbo es pasivo, así que, hermanos, algo está actuando en la vida de ellos. Este verbo de velados o tapados, dice otra porción de la Escritura, hermanos, habla de es un verbo pasivo, donde dice algo lo está deteniendo. ¿Qué era ese algo? Pues, hermanos, Dios los guardaba de ver lo que de otra manera sería obvio. ¿Qué tanto conocían al Señor Jesús? Yo no lo sé, hermanos. ¿Cuánto tiempo tenían de ser sus discípulos? Tampoco lo sé. ¿En qué momento se convirtieron? Pues no, la Escritura no dice. Pero segurísimo que ya lo habían visto muchas veces, hermanos. Y cuando vemos a alguien muchas veces, y cuando el Señor Jesucristo resucitó, pues era obvio que tenían que haberle reconocido. Pero, hermanos, no. Sus ojos estaban velados, como los tenía también María Magdalena, hermanos, hasta que el Señor se revelara. Y les dijo, verso 17, y díjoles,
¿qué pláticas son estas que tratáis entre vosotros andando? ¿Estáis tristes? Debe haberse visto, hermanos, en el rostro. Vuelvo a insistir, el maestro está muerto, los romanos nos están persiguiendo a todos, los discípulos ya se escondieron, no sabemos ni qué. Y la gran esperanza que teníamos en el Mesías se ha disuelto. Y por eso les tiene que decir el Señor, ¿por qué están tan tristes? Dice el verso 18, y respondiéndole el uno que se llamaba Cleofas, le dijo, tú solo peregrino, porque todos los que iban a los caminos pues eran peregrinos, era una manera de mencionarse. Tú solo peregrino eres en Jerusalén y no has sabido las cosas que en ella han acontecido estos días. ¿Cómo? ¿Cómo estando tú en Jerusalén? Porque ellos iban de Jerusalén a Emaús y el Señor Jesucristo los alcanza justamente en ese camino. Entonces le dice, a ver, pues ¿a poco no supiste todo lo que pasó? Si fue una verdadera revolución, hermanos, una trifulca enorme lo que sucedió ahí. Bien, les decía el nombre de Cleofas, esta es la única vez, hermanos, que se menciona en un pasaje lleno de ironías que ahorita vamos a ir encontrando. Y tenían razón, hermanos, en una sola cosa, que no habían entendido lo que estaba pasando. Y solamente Jesús era la única persona que verdaderamente estaba comprendiendo todo lo que estaba pasando. Ellos le dicen, pues ¿qué no has sabido? Y el Señor Jesús no solamente no sabía, hermanos, el Señor Jesús comprendía el plan que Dios tenía. Entonces, hermanos, en el verso 19, entonces Él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, el cual fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y del todo el pueblo. ¿Esto era mentira? No, hermanos, era una verdad, pero no toda la verdad. Porque Jesús verdaderamente era un profeta y hablaba de sí mismo como tal. Cleofas dice que era un profeta poderoso en obra y palabra. En otras palabras, habían visto los milagros, hermanos, de nuestro Señor Jesucristo patentados en la vida de todos ellos. De ese Jesús es del que estamos hablando, le dice Cleofas a nuestro Señor Jesucristo. Y de cómo, dice el verso 20, y cómo le entregaron los príncipes de los sacerdotes y nuestros príncipes a condenación de muerte y le crucificaron. Y fíjense, hermano, aquí algo interesante. No hace ninguna mención a los romanos, ya lo vio. Y si vamos a leer más adelante, nos vamos a percatar. No hay ninguna mención ni de Poncio Pilato, ni de Herodes, ni de la guardia que lo atosigó, ni quien lo crucificaron. Él dice con toda claridad, los líderes judíos son los responsables de su muerte y su crucifixión. Lo entregaron a los príncipes de los sacerdotes. Y nuestros, hablando ellos ya como judíos, nuestros príncipes a condenación de muerte y le crucificaron. Y aquí viene por qué la gran decepción, hermanos, que ellos llevaban en el camino. Porque le dice Cleofas, si leemos el verso 21, mas nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, sobre todo esto, hoy es el tercer día que esto ha acontecido. Y obviamente, hermanos, el tercer día pues era el domingo. Ese domingo que siguió a la crucifixión. Ese domingo que ellos ya pudieron salir de Jerusalén sin violar el sábado, pues para allá iban. Hoy es el tercer día que esto ha acontecido. Esperábamos, dice, tiempo pasado,
Quiere decir, se acabó. Lo esperábamos, pero ya no. Y sabe, hermano, que cuando uno espera algo y no llega a esa esperanza, siempre se convierte en desesperanza. Usted espera algo y no llega. Deja de funcionar como esa esperanza que le animaba, que le alentaba, para caer ahora en una angustiosa desesperanza. Ya no está. Nosotros esperábamos, nosotros creíamos, nosotros apostábamos a qué. Y ahora ya no está. La ironía de cada día que pasaba iba profundizando, hermanos, la agonía de los discípulos. Pasó un día, 2 días, 3 días. A pesar, hermanos, que si Cleofas y su esposa estuvieron en tantas reuniones donde Jesús, y en el mismo Evangelio de Lucas, hermanos, predijo su resurrección al tercer día. Está en el 9:22, en el 13:32, en el 18:33, en el 24:7 y algunos más, donde Jesús decía, pero resucitaré al tercer día. Y dice Cleofas, hoy es el tercer día que esto ha acontecido. Y en vez de ser una esperanza de gloria, hermanos, era una desesperanza de agonía. Por una razón muy simple, hermanos, que el Señor Jesús ahorita les va a decir. Verso 22. Aunque también unas mujeres de los nuestros nos han espantado, los cuales antes del día fueron al sepulcro. Fíjense, hermanos, entonces el que haya regresado María Magdalena corriendo y haber dicho, el cuerpo del Señor Jesús no está, y Pedro y Juan hayan salido corriendo y hayan visto a los ángeles y le hayan dicho, no busquen entre los muertos al que está vivo, en vez de darles esperanza, les dio miedo. Mujeres de las nuestras nos han espantado. ¡Wow! La resurrección entonces no estaba generando alegría y gozo y esperanza. Estaba produciendo espanto. El relato de las mujeres produjo espanto, pero no fe. Y me viene a la mente, hermanos, cuando el Señor resucita a Lázaro, la gente se espanta en vez de producir fe. ¿Y se acuerdan de aquella predicación? Que como consecuencia de la resurrección de Lázaro, dice versos más adelante, los judíos decidieron que ese día matarían a Jesús. ¿Cómo ve, hermano? La esperanza era desesperanza y la resurrección era espanto. Verso 23. Y no hallando su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, los cuales dijeron que él vive. Pero ellos iban platicando de todo lo que había sucedido. Y al final de cuentas, no solamente iban platicando eso, sino que iban espantados. No estaba el cuerpo, vieron ángeles, dijeron que estaba vivo. Y aquí está lo de Juan y Pedro. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como la mujer había dicho, mas a él no le vieron. Pues ¿dónde estaba? Pues ya estaba en el camino de Emaús, hermanos. ¿Sí me explico? ¿Por qué este pasaje es vital, hermanos, en la vida de las iglesias? Porque este es el que le va a dar el colofón, hermanos, a la resurrección y a la vida de la iglesia. Así que, como las mujeres habían dicho, mas a él no los vimos. ¿Qué es interesante con estos dos discípulos, hermanos? Fíjense,
aunque iban tristes, tuvieron el valor de empezar a platicar todo esto. Porque de momento empezaron a decir, ese también parece que andaba con ellos. No, yo no fui, y este. Y hubo tal persecución y tal miedo, hermanos, que todo el mundo prefirió en ese momento decir, no, cristiano o seguidor de Jesús. No, espérame, no, me estás confundiendo, ¿eh? Se parece a nosotros cuando dicen, ¿qué a poco tú no vas a aquella iglesia? No, ¿cómo crees? Yo no voy a esa iglesia, no, yo no soy hermanito, no soy aleluya. En este momento me viene a la mente un hermoso hermano que teníamos, no voy a decir su nombre, nada más su profesión. Él tenía unas recauderías, las llamamos acá en la Ciudad de México, recauderías de donde venden frutas, etcétera. Y un día me dijo, ¿sabe qué, hermano Javier? Es que a mí me daba mucha muina. Que me dijeran, tú también eres chivo, tú también eres de esos. Y yo le decía, yo no soy. Pero Dios, que es misericordioso, hermanos, tocó a su esposa, a sus hijos, y después lo tocó a él. Y un día me dijo, hermano Javier, no, me siento bien orgulloso cuando me dicen, ¿tú eres chivo? Les digo, no, soy borrego del Señor Jesús, porque me lleva a praderas hermosas. Eso es un corazón, hermanos, que es tocado por el Señor. Y estos discípulos, hermanos, en vez de negar que conocían al Señor Jesús, estaban con un extraño, hablando libremente del Señor Jesús. Y ojo, diciendo directamente, nuestros príncipes lo mataron y lo crucificaron. Ese era el valor, hermanos, que sí tenían. Porque usted no puede así abiertamente haber paradose en ese lugar y haber dicho, estos judíos lo mataron. Porque entonces, pues, el que sigue eres tú. Y ellos iban con un extraño, con alguien que no conocían, que no sabían, y diciéndole todo lo que sentían en su corazón. Entonces, dice el verso 25, el Señor Jesús, hermanos, medio ya un poquito molesto, dice, entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. Insensatos. ¿Qué no estaba en la Biblia? ¿Qué no estaba en los profetas, en la predicación del Señor Jesús? Que todo esto iba a acontecer. Y fíjense, hermanos, que aquí nos toca nuestra parte a nosotros también. Insensatos y tardos de corazón. La verdad, hermanos, que muchas veces no le creemos al Señor todas las promesas que ahí dice. Viene esta pandemia, hermanos, que como lo he estado repitiendo y lo voy a seguir repitiendo, no tiene números ni características de algo apocalíptico. Falta muchísimo para eso. Y nos causó miedo y espanto y temor. Y aquí, hermano, me recuerdo una frase que escuché de algún pastor. ¿Para qué quieres la escritura? ¿Para qué quieres tu Biblia, hermano, si tu corazón no lo acepta? Por eso el Señor Jesús tiene que ser insensatos y tardos de corazón. Ahí tienes la Biblia, pero ¿para qué la quieres? Si al final en tu corazón no la aceptas. Verso 26. Pregunta del Señor. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? ¿No era necesario? Y aquí usan la palabra necesario de, que significa un imperativo divino, un mandato de Dios. Para que Cristo entre a la gloria, es necesario que primero padezca estas cosas. Sí, hermanos, Dios puso el orden del sufrimiento
que iba a tener nuestro Mesías, nuestro Señor Jesucristo, para entrar a su gloria. Lo cual no era evidente para los discípulos. Los primeros discípulos ya estaban empezándose hasta a repartir el trono. ¿Se acuerdan aquellos dos hermanitos que llegan? Oye, pues, y es más, ahí viene mi mamá para que refuerce la petición. Y Jesús, que lo consideraban un profeta, se les había olvidado que a todos los profetas verdaderos, a todos los profetas del Señor, pues los habían perseguido y a muchos matado. ¿O usted conoce un profeta en la Biblia que lo hayan alabado? Que hayan dicho, wow, este profeta. No, siempre va a haber problemas con ellos, hermanos. Porque las cosas de Dios no son como las nuestras. Las cosas de Dios no son como las nuestras. De tal manera que entonces Dios mismo escogió lo que algunos llaman la locura de la cruz. Dios mismo lo escogió. ¿Qué nos dice el apóstol Pablo en su primera carta de Corintios, en el capítulo 1? Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Sí, insensatos, decía el Señor Jesús, parece una locura, pero esa locura la puso Dios. Y otra vez, hermanos, a tomar el librito, dijo el Señor Jesús. Otra vez con ustedes tengo que volver a tomar el librito. Verso 27, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. No menciona Lucas cuál escritura, hermanos, pero hay tantas escrituras que hablaba del Señor, tal vez Deuteronomio 18:15, profeta en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oirás. A él lo vas a escuchar. No nos dice si el Señor Jesús habló exactamente con las escrituras de su sufrimiento, muerte y resurrección, pero al menos sí les empezó a decir todo lo que declaraban, lo cual, si es así, obviamente, hermanos, contempló todo su ministerio, su muerte y resurrección, y obviamente, hermanos, su paso a la gloria. Hermanos, por hoy, el único medio para llegar a la revelación de Cristo sigue siendo la Escritura. Dios no trae nuevas palabras, hermanos, aunque muchos lo afirman. El Señor usó las mismas escrituras para hablar. Él pudo haberles dicho, a ver, otra vez, les voy a platicar otra vez. Pero dice, no. Les declaraba en todas las escrituras. Las escrituras, hermanos. Hoy los cristianos, su única guianza y fortaleza está en conocer la Escritura. No en cuántas cosas sabes de otras cosas, ni cuántas cosas practica tu iglesia. Hoy tu fortaleza, tu guianza, está en la Escritura. Y la Biblia es suficiente y necesaria para testificar poderosamente, hermanos, de Jesús. Porque ese es el plan del Señor. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos. Así como que diciendo, bueno, pues adiós, ya nos vemos. Los discípulos habían llegado a su casa, a la aldea donde iban. Jesús se adelanta para dejarlo, porque esto era la costumbre en aquellos entonces. Y la costumbre era, hermanos, que si alguien quería invitar a alguien, la primera respuesta era no, fíjese. Oye, te invito a comer. No, muchas gracias. Porque la costumbre requería que los invitados fueran invitados para la expresión varias veces, no a la primera.
La costumbre requería que el invitado se negara por primera vez, para que ellos insistieran y entonces se entendiera que la invitación era genuina. Es como en la actualidad, muchas veces nos invita alguien a comer y dice, oiga, ¿quiere ir a comer? No, es que traigo algo. Ah, bueno, pues entonces para la otra, no, ahí me avisa. Y eso mismo lo practicaban ellos. Dice el verso 29, déjeme apurarme porque ya llevo 40 minutos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Ellos le obligaron, en otras palabras le estuvieron diciendo, quédate, quédate, para cumplir la costumbre. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, ojo, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y los dio. Esto es casi prácticamente, hermanos, lo mismo que Lucas usa para describir la acción de Jesús durante la última cena. Aquí había algo interesante. El que hacía todo esto era el anfitrión. El invitado se quedaba sentadito, calladito. Pero no, aquí el Señor, sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo. ¿No es la última cena? Lo partió y les dio. Lo que siempre hacía el Señor, hermanos, tomar, bendecir, partir y dar. 4 verbos que debería la iglesia cristiana de hoy practicar. Tomar, bendecir, partir y dar. Pero hoy la iglesia del Señor está más preocupada en qué le dan que en qué da Él mismo. Así que el de la casa era el que debía hacer esto. Y el invitado debería hacer un acto de tipo veneración, de muchas gracias, muy amable. Así que Jesús, que era el huésped, se convierte en ambos, en el anfitrión y el huésped. Verso 31, entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron. ¿Cuándo, hermanos? Cuando parte el pan. Cuando les tiene que recordar, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Les fueron abiertos los ojos y les reconocieron. Mas él desapareció de su vista. ¿Cómo fue? No sé, hermanos. Pero si era la costumbre de ese entonces, habían llegado a casa, se habían quitado sus chanclitas, se habían metido, se habían lavado, se habían dispuesto a la mesa, la puerta estaba cerrada, y sin en cambio el Señor se desapareció de su vista. La bendición de cuando tú invitas a la cena del Señor. Algunos ven una similitud aquí, hermanos, con el rico y Lázaro. Lázaro afuera, tirado, mendigando. El rico ni sabía, ni oía, ni mencionaba nada. Pero la muerte le dio vuelta a la vida en la historia de el rico y Lázaro. Ahora el rico es el que suplica a Lázaro con una gota de agua. Y aquí encontramos una afinidad bien preciosa, hermanos. Si en la parábola del rico y Lázaro, la muerte es la que da vuelta a la página, en nuestra vida, escúcheme bien, hermano, en nuestra vida, la muerte de Jesús dio vuelta a nuestra vida. Esa vida que iba, hermanos, a la condenación, ahora daba vuelta por la muerte del Señor Jesucristo. Y esto lo estaban empezando a entender. Y se decían el uno al otro,
no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras. Ya desde el camino lo sentíamos, porque hermanos, el revelar, el abrir, el decir las escrituras es para que los corazones de los oyentes ardan. Y hermanos, cada vez que escuchamos la escritura, nuestro corazón arde. A veces hasta de pena, porque nos pega. Pero cuántas veces nos levanta. La prueba, hermanos. La prueba, como a las iglesias. La prueba. No se moleste conmigo. Pero si su corazón no arde cuando escucha la palabra, cuidado. Tal vez no sea discípulo. Los verdaderos discípulos, su corazón arde. Venga de quien venga. Sea el hermanito menos preparado, sea el hermanito más preparado, no importa, porque es la palabra del Señor, hermanos. Y como colofón, y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos, así que no era el de los apóstoles, y a los que estaban con ellos. Probablemente ya era medianoche, hermanos. Le habían dicho, ya quédate, ya es tarde, mira, ya es tarde. No es bueno caminar ya de noche. Entran a casa, debieron haber hecho todo el ritual judío, debieron haberse sentado a la mesa, lo que prepararon, etcétera, en lo que el Señor les estuvo revelando toda la escritura, pues de seguro que era medianoche. Y mientras ellos le habían dicho a Jesús, es peligroso, ya no te vayas, por favor, quédate con nosotros. Ahora se levantan y van corriendo, hermanos. A esa misma hora, el verdadero cristiano, cuando arde su corazón, hermanos, no espera, mañana sí hago esto, pasado mañana no, hoy mismo salgo y hago lo que el Señor Jesucristo quiere. Ese es nuestro Cristo y esa es su iglesia. Por eso les decía, hermano, ojo, si no arde su corazón al escuchar la palabra de Dios, ojo, cuidado. Y cuando llegaron con los apóstoles que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Verso 35, entonces ellos contaban las cosas que les había acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. ¿Por qué dice la Escritura en Corintios? Pruébese cada uno a sí mismo. Porque cuando partimos el pan, hermanos, es cuando reconocemos el señorío de Jesús. Cuando tenemos la cena del Señor, hermanos, la importancia del partimiento del pan es, número 1, que Jesús se revela. Que Jesús nos dice, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Esta copa es el nuevo pacto. Mi muerte estás anunciando y su inminente regreso. Por eso dice, coman de ese pan, discerniendo el cuerpo de Cristo. Qué hermoso, hermanos, para concluir, que el Señor les revela, se molesta, les dice, pero al final les hace su propia cena del Señor. Parten el pan y al partir el pan, ¡wow!, reconocen el señorío de Jesús. Que eso es lo que usted y yo, hermano, necesitamos en nuestra vida, reconocer el señorío de Jesús. Que nuestro corazón arda cuando escuchamos la Escritura. Porque si no, entonces vamos a estar como la Odisea.
estoy afuera. Medítelo, piénselo y sobre todo ore al Señor. Muchos me preguntan, hermano, pero ¿cómo sé si soy verdaderamente un cristiano? La Biblia te lo dice en cada pasaje. ¿Qué hace la Escritura en tu corazón? Esa es la respuesta. Que Dios les bendiga, hermanos. Si el próximo domingo no nos podemos ver todavía físicamente, esperemos en Dios mirarlos a través de la pantalla. Gracias. Saludos a todos, hermanos. Un abrazo. Y como dice el apóstol Pablo, un beso santo para todos ustedes. Bendiciones, mis hermanos. Gracias, Pastor Fabián. Gracias, Pastor Federico. Gracias, hermanos líderes de la iglesia, por el gran esfuerzo que están haciendo para seguir sosteniendo su obra. Que Dios, que nuestro Señor Jesucristo les guarde y les llene de bendiciones. Amén.